Buenas tardes con todos y bienvenidos al último día del encuentro técnico empresarial de la Semana de Innovación en la Construcción organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Este encuentro técnico empresarial será un espacio de exposición donde podrán vivir la experiencia de conocer productos y servicios innovadores. Damos inicio a la exposición de Master Builders Solutions con el título Metodología BIM y BCD, aspectos generales y oportunidades en la construcción. Como expositor, contamos con la presencia nuevamente de Jorge Esqueda desde México. Jorge es premio a la excelencia y mérito por el International Concrete Repair Institute. Además, es miembro fundador del Colegio de Ingenieros Constructores de México. Cuenta con una serie de conocimientos de tecnologías sustentables para la construcción y rehabilitación de infraestructura en la ciudad de Cleveland, Ohio, siendo asociado Lead Green y experto en certificación EDGE. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Adelante, por favor, te escuchamos. Para una pequeña charla que les vamos a dar el día de hoy. Realmente por el tiempo es un pequeño paseo. Digo, no vamos a llegar a mucha profundidad de lo que vamos a ver. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Les agradezco mucho a ustedes por su presencia, a CAPECO, a Master Builders Perú por la invitación. Y si gustan, comenzamos por este pequeño viaje. Entonces, vamos a hablar de la metodología BIM y BDC, aspectos generales y oportunidades en la construcción. Realmente tenemos que ver cuál es la historia de la comunicación en la construcción. Realmente la cantidad de trabajo que hacíamos antes y cómo esto ha evolucionado a través del tiempo. Y más, sobre todo, en estas épocas, por ejemplo, todo el 2020, fue un parteaguas, de los negocios, de la construcción a nivel mundial. Obviamente hubo proyectos que se pararon, que no se podía tener personal, pero los proyectos se siguieron desarrollando ahora sí, como se decía antes, el gabinete. Y veamos que cuando, por ejemplo, yo empecé a estudiar ingeniería, yo era de los que me daban el onceavo mandamiento. ¿Cuál era el onceavo mandamiento? Nosotros dibujábamos con papel albanén y tinta. Cuando yo empezaba a estudiar. Entonces el onceavo mandamiento era: no borrarás, no usarás goma. ¿Cómo se hacían las especificaciones antes? A máquina de escribir. Cuando va avanzando la tecnología y nos llega el fax, los primeros supervisores que estábamos en obras, que teníamos esta herramienta que en aquel momento la veíamos como una herramienta muy poderosa, era: oye, tengo este detalle, no sé cómo abordarlo, mándame un detalle, un croquis, etcétera, por el fax. Y esperábamos el fax, y era un papel térmico que nos llegaba, veíamos las líneas, y a los pocos días o semanas o meses se perdía, ¿no? Ya estaba completamente bechecito, café, el papel ya se perdía. Luego nos llegó las primeras versiones de AutoCAD, ¿no? De la versión 10, etcétera. No teníamos todavía ni el mouse, o sea, no se utilizaba en plataforma o en ambiente Windows, y todos los comandos los teníamos que poner, escribir en el teclado para un trim, un line, etcétera. Luego vinieron los documentos, ya va avanzando, los documentos estáticos, etcétera, que ya lo podemos subir ahí a la nube, llegan las aplicaciones a los celulares, a las tablets, a las iPads, y luego llegamos a herramientas que son realmente interoperables instantáneamente, o sea, ya tenemos datos en tiempo real. Y esto nos acorta mucho el tiempo. Y vamos a ver lo que era la construcción o lo que estábamos acostumbrados. Por eso decimos que el futuro está conectado, y vamos a ver unas pequeñas estadísticas de lo que opinan en gran parte del mundo sobre la construcción, los constructores. El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador o proyectista es insuficiente para construir. Y el 90% de los proyectos se terminan con un sobrecosto del más del 10%. Y digo, aquí en México, si vemos proyectos de gobierno, no terminan con un sobrecosto del más del 10%. Tenemos ejemplos del 200, 300 y 500%, ¿no? Esos megaproyectos que terminaron siendo Torres de Marfil, y tenemos un ejemplo, la famosa Estela de Luz, un monumento en la Ciudad de México que se ilumina, que si lo traducimos, bueno, fue más de 1,000 millones de pesos, o sea, hubiéramos podido pagar todas las vacunas de la pandemia con ese dinero, ¿no?
con un solo monumento. El 95% de los proyectos, es lo que opina los constructores alrededor del mundo, no se terminan en tiempo. El 37% de los materiales de la industria de la construcción terminan siendo desperdicios. Esto termina en vertederos, termina contaminando, termina siendo pérdidas para el constructor, pérdidas para el inversionista. ¿Y cuáles son los resultados? Se empieza a construir y de repente tenemos balcones que no hay ventana, ¿no? Columnas que atraviesan pasillos e impiden pasos, escaleras que no llegan a ningún lado. Podemos ver en la imagen de la derecha el sembrado de las butacas de este estadio. Obviamente el negocio de este estadio era vender localidades, tener el estadio abarrotado, todos los lugares vendidos y entradas. Pero las primeras filas, que podrían ser las más caras, no hay espacio para poner los pies. Y obviamente estos son problemas de diseño. En México hace unos años, algún ingeniero me comentó, me dice, oye Jorge, ¿te acuerdas de este proyecto? No nos daban la licencia para construir porque no teníamos el número adecuado de cajones de estacionamiento. ¿Y qué crees que fue lo que hicimos para que nos dieran el permiso? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicimos fue, aparte de dar un dinero, corrupción, fue cambiamos la escala del estacionamiento con respecto a la planta del edificio, sembrando más lugares de estacionamiento y nos dieron la licencia. Y realmente es un restaurante que nada más le caben 5 o 10 automóviles cuando el reglamento le exige más. Entonces ahorita vamos a ver un pequeño video de lo que es BIM y VDC. Digitalization is advancing in the construction industry. Virtual Design and Construction, or VDC, is transforming conventional computer-aided design with virtual models of finished projects. An innovative, collaborative, and intelligent method to efficiently manage complex construction projects from conception through the full life cycle of a building is on the rise. Building Information Modeling, or simply BIM. During the BIM process, architects, engineers, and contractors use predefined BIM objects to bring their design ideas to life. A BIM object is a data package which contains technical information including geometry, performance characteristics, along with the sustainability data of a chosen material or product. It can also contain specifications, application videos, safety instructions, and other information that our strategic partners and customers require. The developing BIM project model can then be shared between each member of the construction project team. Engineers, owners, construction professionals, and facility managers digitally receive access to their required information. This enables better communication and more efficient planning, design, construction, and management of buildings and infrastructure projects. The BIM project model history serves as a reliable, shared knowledge archive of the building or structure and of the products and materials from which it was constructed. MBCC Group has set up a new team of globally connected specialists, architects, engineers, IT and technology experts who form the MBCC Group Virtual Design and Construction Community. These experts develop reliable BIM objects which are available in dynamic platforms. The VDC experts support the customers and sales teams by providing training and innovative tools that seamlessly and efficiently connect our customers to our products and solutions. Building Information Modeling and our core values of innovation, sustainability, safety, and quality will help us to become a forerunner and trusted partner in the construction industry's digital transformation. Por eso comentábamos que el futuro está conectado. ¿Y qué es BIM? BIM no es un software, no es un programa de computadora que vayamos y compremos, busquemos en línea, sino es una metodología, es un proceso inteligente en modelos que vamos desarrollando. Todo está interconectado, puede estar en diferentes partes del mundo, los diferentes proyectistas, y toda la información está
Es viable 24/7 por la persona que lo adquiere o está en el proyecto. Vamos a simular BIM, la metodología es simular un gemelo digital del proyecto que vamos a realizar. Hay otra encuesta de la adopción de la metodología BIM alrededor del mundo, de las firmas más grandes de ingeniería, arquitectura y construcción, los 300 constructores y diseñadores más grandes del mundo, que es Building Design Mass Construction, donde ellos opinan que ellos, el 80% han adoptado esta metodología. Vemos que hay una llamada global alrededor del mundo. Ya esto es cada vez una realidad. Por ejemplo, en España, en Inglaterra, que son de los más avanzados en esta metodología, por ejemplo, las obras de gobierno ya se realizan mediante la metodología BIM. Por ejemplo, tenemos diferentes estándares en cada uno de los países. Y, por ejemplo, en México, en el 2017, comenzamos con nuestras normas o estándares para los proyectos BIM. Va a ser obligatorio hasta el 2024, estamos algo atrasados, pero por ejemplo, en Perú se supone que es obligatorio para proyectos del gobierno en el 2022. Vemos dónde se han aplicado más esta metodología en lo que ya sería América, y vemos que Perú es uno de los países que más sobresale. Tenemos también a Chile, Brasil, y vemos que hay diferentes instancias en los diferentes países que han adoptado esto. Por ejemplo, en Perú está Capeco, que es nuestro anfitrión el día de hoy, que está viendo esto. En México tenemos ya un comité de la industria de la construcción especializado en lo que es BIM. Tenemos a Chile, tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos varias cámaras de la industria de la construcción que ya están adoptando estos modelos. ¿Y cuál es el ciclo de la edificación? Si ustedes hacen un análisis de sustentabilidad, van a ver todo el ciclo de vida de la edificación, desde que es el diseño conceptual, la programación, el diseño detallado, el análisis, la documentación, la fabricación de elementos. ¿Por qué digo fabricación? Si ustedes ya tienen todo el diseño virtual, etcétera, y saben que las ventanas, puertas, tuberías, etcétera, son de ciertas dimensiones, ya vienen desde el proveedor a esas medidas. No es que lleguen al lugar de obra, uno tenga que hacer recortes y haya desperdicio. Por ejemplo, en sustentabilidad, el enemigo principal, por ejemplo, para edificios de oficinas, hoteles, etcétera, es la tabla roca o los paneles de yeso, porque es el mayor desperdicio que podemos encontrar en las obras, todos los ajustes que hacemos. Luego viene la logística de construcción, quién va a entrar primero, quién va a entrar después, la operación, el mantenimiento y la demolición. En la metodología BIM viene el ciclo de vida BIM, desde conceptualización, proyecto preliminar, proyecto ejecutivo, construcción, la fase de operación y mantenimiento, y puede volver a arrancar el ciclo si no viene una demolición. Porque se puede desarmar todo un proyecto entero y ser llevado a otra ubicación o recuperar mucha parte de los materiales que utilizamos para un nuevo proyecto. Y así evitamos más contaminación, emisiones de CO2 al ambiente. Y viene lo que sería el BIM Bam Boom. Son los beneficios a través del tiempo, ¿no? Entonces te dicen que BIM es los beneficios que vas a adquirir durante el proyecto, ¿no? Y aquí vienen euros y en dólares, en miles. Estas siglas, esta información fue tomada del despacho HOK, que es uno de los más grandes en el mundo, Helmut Obata, que han diseñado aeropuertos, estadios alrededor del mundo. En la parte ya de montaje, ejecución de obra, también tenemos ahorros. Y el mayor, que le llaman el boom, es en la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque tú ya entregas en la metodología BIM ya todos los manuales de operación. Sabes cuándo se tienen que hacer mantenimientos, etcétera. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que vamos a hacer la remodelación de un proyecto y nos dicen, ¿qué cree, ingeniero? Los planos se perdieron o tenemos estos planos de los 70s, 80s, ya unos planos todos amarillentos, y realmente en el transcurso de esos años o esas décadas hubieron reformas o remodelaciones
que nunca se inscribieron, nunca tenemos la información. Entonces tenemos que hacer patología del concreto, de la estructura, para saber los armados, remodelaciones que se hicieron, etc. Y aquí con la metodología no lo vamos a tener. Y entonces aquí tenemos lo que sería el diseño y la construcción virtual. Y no es que BIM sea más que BDC o viceversa, sino es parte de un todo. Tenemos lo que es el diseño virtual y la construcción, tenemos lo que es BIM, donde tenemos todos los servicios en la nube, los paquetes para la metodología, los estándares y guías que tenemos en cada país, o los ISO, la colaboración entre cada uno, ya sea del proyectista, del estructurista o estructural, como se le conoce en algunos países. Tenemos los objetos BIM que vamos a ver a continuación qué son, y es a donde los comercializadores como nosotros, productores de materiales para la construcción, estamos inmersos. Tenemos, por ejemplo, ya el diseño virtual, donde podemos implantar ese proyecto que estamos diseñando en un escenario real, con geolocalización, Google Earth, y ver exactamente dónde va a estar. Podemos hacer todos los análisis. Esta diapositiva, generalmente, o este slide, lo pongo mucho como ejemplo. Tenemos al estructurista o estructural trabajando en su diseño, en estructura, ya sea de acero o sea de concreto, y por ejemplo tenemos al arquitecto visualizando espacios, fachadas, etc. ¿Qué sucede? Generalmente, cuando uno llega a construir, de repente no coincide el muro con la trave. ¿Qué fue lo que sucedió? El arquitecto que está viendo los espacios dice, en la planta baja yo quiero cambiar estas columnas, quiero ampliar los espacios por la iluminación, el espacio, etc. Ese dato no lo tiene la construcción tradicional, no lo tiene el estructurista, diseña y en campo ya tenemos retrasos, tenemos problemas. Pero con la metodología BIM se está trabajando en tiempo real y modificaciones que puede estar haciendo un arquitecto en Holanda, el estructural en Estados Unidos, en ese tiempo puede estar haciendo las modificaciones. En tiempo real se pueden hacer para un inversor, ¿qué sucedería si yo soy una estructura metálica? ¿Qué beneficio tengo si hago una estructura de concreto? ¿Cuáles son mis beneficios económicos, sustentables, etcétera? Por ejemplo, en construcción industrial tenemos toda la parte de instalaciones, que es toda una maraña. ¿Qué pasaría si tenemos al eléctrico, plomero, fontanero, aire acondicionado trabajando al mismo tiempo, que hacen sus proyectos independientemente? Aquí tenemos las instalaciones mecánicas, cada uno en su actividad diseña. Pero ¿qué nos sucede? ¿Qué nos sucede en la metodología BIM? Podemos detectar interferencias antes de construir y sobrepasarlas. Usamos lo que se llama the clash detection o interferencias y podemos ver que en el proyecto, tenemos estas instalaciones que invaden con estas otras y no nos tenemos que esperar a llegar al proyecto y ver cómo sorteamos eso o gastamos más material. Y tenemos esto en la vida real, ¿no? Este desarrollo donde podrían tener un balcón con una vista muy bonita, tenemos que haber una luminaria del municipio o del gobierno que no podemos quitar. Y hacen estos pequeños trucos de abrirle al balcón para que pase la luminaria. O tenemos esta imagen donde tenemos el del aire acondicionado que llegó después y vio que tenía que sortear otra instalación de alguien. Aunque no lo crean, les voy a enseñar la fotografía de algo que nos sucedió hace 2 años en la Ciudad de México, en un hospital. Estaba el hospital lleno de obra negra, llegaron las instalaciones, pero resulta que al de voz y datos se le hizo simple hacer lo que van a ver porque le estorbaba la trave. Y lo que hizo el de voz y datos fue perforar la trave y pasar sus instalaciones, rompiendo todos los estribos de acero, etc. Esto, si hubiéramos tenido el modelo digital, no nos hubiera sucedido. Entonces vemos que BIM tenemos toda una metodología donde en 3D vemos la geometría, 4D vemos la planificación, ruta crítica, 5D vemos costos, 6D vemos sostenibilidad o sustentabilidad, 7D operación y mantenimiento y 8D seguridad. Y vemos el nivel de detalle, por ejemplo, vemos lo que son el LOMD, LOI o LOD, ¿no?
que es el level of definition del proyecto, el nivel de detalle, el nivel de información que tiene que tener. Por ejemplo, aquí proyectos generalmente los manejamos en un lot 350, lot 350, donde llegamos, vemos hasta el armado, dónde van los estribos, varillas, etcétera. Nosotros, como fabricantes de materiales, hacemos estos objetos BIM y los ponemos en bibliotecas, donde, por ejemplo, tenemos este piso que es un uretano cemento, es un piso antiestático. Y lo que vemos es un piso Ucrit que tiene sus cintas de cobre que va aterrizada a tierra para disipar la energía eléctrica. Yo a esto le llamo que este producto tiene el ADN, ¿no? Porque ya trae información de rendimientos, resistencia a fuego, si es antiestático, a qué velocidad disipa la energía eléctrica, costos, etcétera, datos de sustentabilidad, todo en un dibujo tridimensional. Todos estos datos ya vienen en el dibujo que un proyectista inserta en su modelo. Entonces los fabricantes desarrollamos objetos BIM, se suben a librerías y estos son bajados al modelo por los proyectistas. Vamos a ver esta planta. Esta es una planta real de BASF en Alemania, donde implementamos esto hace 3 años. Tenemos la planta, hicimos el modelo virtual, hicimos la especificación virtual y llevamos, como ven al lado derecho, ya hasta ejecutarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, esta herramienta de especificación virtual, la Online Planning Tool, donde podemos hacer especificaciones virtuales y vemos donde tenemos ya la planta digitalizada, los componentes que estos tanques, lo que van a contener, ácidos orgánicos, hidrocarburos, etcétera. Y vemos ya los materiales que se van a utilizar. Y eso que todavía no hemos llegado al proyecto. Aquí vemos ya la planta digitalizada, ya con la propuesta de materiales. Y es una herramienta muy simple. Y es ya una especificación digital. ¿Por qué? Porque yo utilizo la herramienta para escoger los materiales que voy a utilizar en esta plataforma, selecciono el tipo de condensión, si es reparación estructural, si es una reparación cosmética, los chaflanes, el impermeabilizante que requiero utilizar, doy las dimensiones de cada uno de estos, las áreas de reparación que requiero, qué va a contener, si es gasolina, biodiesel, hidrocarburos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y me va a lanzar esto, donde yo veo, tengo fichas técnicas, tengo boletines de instalación, tengo hojas de seguridad, tengo videos de aplicación, guardo mi proyecto, y de aquí, ¿qué va a suceder? Yo voy a poder bajar la especificación digital y aparte los objetos BIM para ser insertados en mi modelo, en mi gemelo digital. Lo bajo a mi computadora, abro mi carpeta, me da un archivo zip, abro, selecciono los objetos BIM de la solución, ya vienen ahí cada uno de ellos, me voy a mi modelo en Revit, donde tengo digitalizada mi planta, voy poniendo los diferentes productos, columnas, voy seleccionando, los bajé a biblioteca BIM de mi Revit, y tenemos ya el modelo completo. Por ejemplo, ahorita vamos a seleccionar para la columna, ponerle el impermeabilizante, el Mastersil 7000 CR, que es resistente a este tipo de sustancias.
Y esto sería el gemelo digital antes de que yo hiciera la construcción. Yo puedo cambiar todos los materiales, soluciones, antes de empezar a construir, y veo la solución más óptima. Entonces, como lo vieron aquí, digitalicé mi planta, vi los problemas, propuse los materiales, hice una especificación digital, hice el proyecto. Por ejemplo, para capacitaciones de nuestro personal, aquí, por ejemplo, voy a capacitar personal para reparación de tanques con diferentes productos. Entonces estoy dando un paseo virtual en el proyecto real y voy a buscar identificar las áreas que sí tienen que ser reparadas. Aquí vemos digestores, aireadores, todo lo de una planta de tratamiento de aguas, todo el proceso. Y vamos a ver que requerimos proteger uno de los muros como lo hicimos en nuestra planta en Alemania. Y esto es el proyecto que vieron anterior, es para llevarse a cabo, y esto es para capacitación de personal. Entonces ahí tenemos el muro digitalizado, tenemos herramientas y aquí el operador está seleccionando y aplicando cada uno de los productos, por ejemplo, protección para el acero de refuerzo, va a cambiar de herramienta, va a aplicar un mortero de reparación estructural. Obviamente, en todos estos meses que estuvimos guardados por la pandemia, etcétera, esto pudo capacitar a muchísimas personas sin tener que estar en obra. Aquí vamos a aplicar la membrana impermeabilizante. Y tenemos personal capacitado a distancia. Por ejemplo, tenemos más herramientas con todo eso que es el Virtual Design and Construction, donde tenemos estacionamientos que se le tienen que poner juntas de expansión, y aquí vemos cómo vamos seleccionando. Esta es una vista real de un estacionamiento y vamos cambiando el tipo de junta para que el arquitecto ya vea visualmente cómo se ve cada selección de juntas que va a hacer en su proyecto. De muro, de piso, muro, etcétera, plafones. Y vamos a ir cambiando cada uno. Y esto nos va a ayudar a entrenar. Entonces, realmente el futuro ya nos alcanzó. Y les digo una frase que me dijo mi padre hace muchos años: Jorge, no te vuelvas un analfabeta funcional. Cuando estaba estudiando la carrera, yo le decía: papá, ¿qué es eso de analfabeta funcional? Me dice: analfabeta funcional es una persona que sabe leer y escribir. Ahorita que todos están utilizando computadoras, etcétera, etcétera, yo sigo estudiando. ¿Por qué? Porque soy un analfabeta funcional. Solo sé leer y escribir, pero no puedo diseñar ni hacer nada en computadora y ya me está ganando el futuro. Entonces, por eso, ya puedo hacer diseños en AutoCAD, bla, 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 y me quedó muy grabado eso. Obviamente, cuando ustedes entregan ya operación y mantenimiento, ya después de construido el manual, o sea, no un manual escrito, sino un manual de operación digital, donde ellos pueden hacer todos los cambios, todo lo manejan desde la nube, en computadoras, ven rendimientos, ven consumos, ven cómo se tienen que hacer reemplazos, etcétera, mantenimientos preventivos, es el boom, de Bim Bam Boom. Estamos ahorrando mucho dinero y estamos aumentando el ciclo de vida de las edificaciones. Y como conclusión, ustedes están o estamos acostumbrados a la construcción tradicional. Y vamos a ver este pequeño slide. Y en unos años hablaremos. En la construcción tradicional tenemos nuestras cuadrillas donde tenemos al fierrero, albañil, peón, supervisor, superintendente, gran número de personas. En un futuro no muy lejano, si yo tengo algún problema en la construcción, en mi proceso de construcción, le voy a llamar al ingeniero industrial, al ingeniero mecánico, mecatrónico, al ingeniero en sistemas eléctricos, sistemas computacionales. ¿Por qué?
porque si han visto ya videos de que se están imprimiendo casas en 3D, se paró la máquina, etcétera, entonces ahí no va a llamar al albañil o al maestro fierrero, lo que va a llamar al de sistemas para ver qué sucedió con mi equipo, si tengo que cambiar de software, si tengo que implementar una nueva plantilla, y todo ya va a ser una construcción de lo virtual a un hecho, ahorrando mucho dinero, apoyando la sustentabilidad, así, teniendo menos emisiones de CO2, teniendo mayor confort térmico en las edificaciones, teniendo espacios más sanos para convivir, porque sabemos que en encuestas el 90% de nuestro tiempo nos las pasamos dentro de estructuras en los interiores, en las grandes ciudades. Yo los digo con esta reflexión, y nosotros como líderes en la construcción, o de materiales de la construcción, ponemos a disposición todos estos objetos BIM que los pueden bajar de las bibliotecas, de nuestra página o de las bibliotecas a nivel mundial de BIM Object, donde pueden encontrar cada uno de estos productos. En estas bibliotecas pueden encontrar desde una lámpara refrigerador hasta reactores, torres de enfriamiento, turbinas, lo que se les ocurra. Y esto es el futuro, señores. Yo los dejo con una pequeña probada. Les agradezco mucho el tiempo. Aquí estoy, disculpen los nervios, pero estoy con el counter. Realmente no estoy muy acostumbrado a estar en cuenta regresiva, pero así es la vida. Gracias. Gracias, Jorge. Muy interesante poder conocer acerca de las oportunidades que existen en el sector de la construcción y cómo la metodología BIM and BCD optimizan el desarrollo de los proyectos de construcción.